Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie. Soy Ainam y hoy vamos a hablar de un caso que, en mi opinión, ha sido el mayor error judicial de la historia de España. Un caso en el que el juicio no se hizo en una sala de justicia, sino en las televisiones y la prensa, en donde paradójicamente la mujer de la que tanto se habla no se le permite tener voz. Y donde había una víctima, pronto habrá dos. Las unirá su historia, aunque sus caminos se dejasen de cruzar hacía mucho tiempo. Pero antes de empezar, daros las gracias por compartir vuestro tiempo conmigo. Daros las gracias por haberme votado en los premios de la Asociación Podcast, aunque hasta el 18 o 19 no sabremos el resultado. Está muy complicado, pero para mí ya haber conseguido llegar a la final ya es todo un logro. Ahora empezarán el día 7 las votaciones para los premios iVoox y también me he apuntado, aunque con mucha menos esperanza. Aquí están los más grandes con sus miles de seguidores, pero bueno, por intentarlo no pierdo nada, ¿no? Así que ya sabéis, podéis votarme a partir del día 7, aunque ya lo recordaré por Instagram y Twitter, que si no me seguís os dejaré en la descripción, como siempre, los enlaces a todo. El caso de hoy es complicado porque yo quiero dar voz a una mujer que se le negó durante mucho tiempo, que es Dolores Vázquez. Pero para ello también se deja de hablar de la víctima principal, que jamás se va a poder defender, que es Rocío Vanikov. Pero cuando vayamos al relato entenderéis mi gran dilema y lo difícil que es. No quiero dejarme nada, así que dividiré el caso en varias partes. Hay dos documentales que podéis ver, el caso Vanikov Caravantes en Netflix y Dolores, la verdad sobre el caso Vanikov en Max. Y ahora sí, vayamos con el caso. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos, todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. La Cala de Mijas, Andalucía. Rocío era una chica de 19 años, divertida, dulce, cariñosa y muy madura para su edad. Disfrutaba del tiempo con sus amigas y su novio. Siempre estaba con ganas de pasárselo bien y era raro verla sin una sonrisa en la cara. El sábado, 9 de octubre de 1999, Rocío va a casa de su novio Tony y pasa allí la tarde viendo una película hasta algo más tarde de las 9:30. Le había dicho a su madre que pasaría a cenar a casa y después quedaría con sus amigos en la fiesta del pueblo a las 10 de la noche y más tarde con su novio. Pero pasaron las horas y Rocío no aparecía en casa para cenar. Desde la casa de Tony hasta casa de Rocío hay más o menos 30 minutos andando. Sobre las 3-4 de la mañana llega la hermana de Rocío a casa porque había ido a la fiesta. Alicia, la madre de Rocío, le pregunta si había visto a su hermana y ésta dice que no. Alicia ya no duerme esa noche. Y a la mañana lo primero que hace es ir a casa de una amiga de Rocío que vive muy cerca, pero allí tampoco está, ni la ha visto desde la tarde anterior. Llamó a Tony, pero este tampoco la había visto. Al final, él no fue a la feria porque no tenía dinero y quería que Rocío disfrutase de sus amigas esa noche. Sabía que si él le decía que no iba a bajar, ella se quedaría en casa con él y no disfrutaría de las fiestas, cosa que le pesó no haber hecho. Alicia cogió el coche y se puso a buscarla por todos los sitios. Al no encontrarla, interpuso la denuncia por desaparición. Cerca de la casa hay un descampado, entonces se pone a buscar ahí y es cuando encuentra una mancha grande de sangre y una de las zapatillas de deporte que llevaba su hija. Tenía 2 gotas de sangre. Había también unas marcas como de arrastre y un pañuelo de papel con sangre. Alicia, entre gritos y llanto, llama a la Guardia Civil, que van inmediatamente hacia la zona. Los médicos forenses acuden al lugar y se dan cuenta de que hubo algún tipo de agresión, pero no podían determinar con exactitud de qué grado. Se va extendiendo la zona, ya que hay regueros de sangre de un lugar a otro, hasta llegar a un punto, que es el lugar que encontró Alicia. En ese lugar, aparte de lo mencionado anteriormente, también ven unas marcas de neumático y una colilla de cigarrillo Royal Crown. Se determina
que hubo una agresión, posiblemente un golpe en algún punto de la cabeza por el goteo de sangre hallado. Y envían todas las pruebas encontradas al laboratorio. Se determina que todo lo hallado tiene el ADN de Rocío, menos la colilla, que el ADN pertenece a un varón desconocido. Se inicia un despliegue de búsqueda por toda la zona con voluntarios y policía, donde participaron más de 600 personas. Los medios se hacen eco de la noticia y desde ese momento no se habla de otra cosa en televisión que no sea de la búsqueda incesante de Rocío Baninkoff. Tras una semana sin encontrar a Rocío, se envía desde Madrid el Grupo de Policía Judicial Especial, Unidad Central Operativa, la UCO, que estaban especializados en resolver casos complejos. Empiezan a investigar con las pruebas que tienen y sospechan que puede ser alguien del entorno cercano a Rocío, por la prueba que tenían del pañuelo de papel con sangre. Decían que esa muestra de que le pudiese dar un pañuelo para limpiarse la sangre podía ser que se la ofreciera al agresor, por lo tanto debía haber algún tipo de afecto o de unión entre ambos. La familia también sospecha de esto, así que el primer sospechoso para la policía es Tony, el novio de Rocío. La historia de que hubiese quedado con ella en la feria pero que al final se quedase en casa durmiendo no convence a los agentes. Tratan de que confiese presionando e interrogándolo constantemente y con muy poca amabilidad. Tras 25 días se encuentran un cadáver escondido en un seto de la división de una organización de San Pedro de Alcántara, a 200 metros de la autovía, a 30 kilómetros de Cala de Mijas, dirección Marbella. Rosa, la hermana de Rocío, identifica la camiseta y el anillo de su hermana. El cuerpo está prácticamente esqueletizado y se encuentran unas bolsas de basura negras donde había ropa de Rocío. De las bolsas consiguen sacar unas huellas dactilares y del cuerpo 2 fibras de tejido. La autopsia fue muy complicada por el deterioro del cuerpo, no tenían órganos, solo hueso. El cuerpo tenía lesiones en las vértebras, costillas y en el omóplato izquierdo. Se define que hay una herida de arma blanca por la parte delantera del cuerpo y 8 por la parte posterior. Por la ubicación de las roturas producidas por el arma en las 2 camisetas que llevaba Rocío, se determina que la causa de la muerte es por una punzada en el tórax que produce un hemoneumotórax, que acaba colapsando el pulmón y se produce la asfixia. Es decir, que se produce un pinchazo en el pulmón, el cual se llena de sangre imposibilitando que entre oxígeno y se produce la asfixia. Aunque esa fue la primera puñalada mortal, las otras 8 también lo hubieran sido. Debido al estado del cuerpo, no se podía determinar si había sido agredida sexualmente, aunque lo que sí sabían era que estaba desnuda en posición de cúbito supino, es decir, boca arriba, y con las piernas abiertas. Las primeras hipótesis dicen que el asesino lo ha escenificado para que pareciese una agresión sexual. De todas maneras, hacen un estudio, aunque era muy difícil que se encontrase algo, pero por si acaso había quedado algún rastro de esperma por la zona de la pelvis. Pero no encontraron nada. La recreación de lo sucedido termina de la siguiente forma. Rocío sale de casa de su novio en el núcleo urbano de la Cala de Mijas sobre las 10 menos cuarto de la noche. Algunos testigos la vieron subir por la cuesta que va hacia su casa, en la urbanización de La Cotijera, entre las 10 menos cuarto y las 10. A esa hora, un taxista pasa por la zona donde se encontraría posteriormente la sangre, el zapato y demás pruebas, y dijo haber visto un coche con las luces apagadas. Escuchó un grito bastante fuerte y salió de la zona. Con esta declaración se fija la hora de la muerte sobre las 10 de la noche en la zona de Cala de Mijas. Se establece que le debieron dar un golpe en la cara cuando estaba en la acera y empieza a sangrar y va dejando gotas que llevan hacia el descampado. No sé si en un intento de huir o porque su agresor la empuja hacia allí. Eso no se determina. A los 5 metros de la acera se produce la primera puñalada por el tórax y empieza a aparecer un gran reguero de sangre que conduce hacia arriba.
donde estaba la zona con las huellas de neumático en el que Rocío ya está incapacitada y es arrastrada y depositada en un lugar donde se forma un gran charco de sangre. Hay un movimiento de coches en unas rodaduras de neumático encontradas, que gira para colocarse en una posición que sería para poder meter mejor el cuerpo en el maletero, y después pasa por encima de ese arrastre del cuerpo. La prensa crea una alarma social y todo el pueblo siente miedo de que un asesino ande suelto. La presión aumenta y con ello las prisas por encontrar pronto al responsable y detenerlo. El día del funeral, los investigadores están alerta a todas las personas que acuden, a sus movimientos y gestos, para saber si el asesino está entre ellos. Al final, descartan el crimen por agresión sexual y se centran en un crimen de odio o de venganza. Los periodistas especulan y hablan de que la persona responsable del crimen es alguien próximo a la familia y muy conocido por ellos. Así empieza una investigación por el círculo más cercano de Rocío. Los datos que llevan a esta hipótesis son el pañuelo con sangre que pudo ser ofrecido por el agresor a la víctima y el ensañamiento de las puñaladas. Aunque yo esto no lo entiendo muy bien, porque lo que he podido entender se supone que es una agresión continua. Pero entonces se supone que hay un golpe, le da un pañuelo como arrepintiéndose por el acto, y seguidamente empieza a apuñalarla. No tiene sentido para mí. Es una prueba que me descoloca bastante porque aunque pensé que podría tenerlo ella en un bolsillo, tampoco me imagino que en ese momento de terror vayas a buscar un pañuelo para limpiarte, solo piensas en huir y da igual cómo. Además, en el caso de que se lo hubiese dado a alguien para limpiarse en el primer golpe, va a seguir agarrando el pañuelo, tratando de defenderse cuando después le están apuñalando y lo lleva hasta el final del recorrido en su mano hasta que se le cae. No puede ser. Entonces he llegado a la conclusión, y esta es mi opinión, de que ese pañuelo ya estaba por la zona tirado y se manchó como se manchó la tierra y otras cosas que había por ahí en la persecución. No olvidemos que es un descampado. Dudo mucho que haya limpieza por la zona y sobre todo de noche y en días de fiesta en el pueblo. A mí esta hipótesis me parece la más lógica, desde luego. El lugar donde apareció el cuerpo era una explanada junto al club de tenis Los Altos del Rodeo. Descubren que dos hermanos de Alicia junto a un cuñado, bueno, el parentesco no lo tengo muy claro, pero creo que es así. Al menos un tío de Rocío era. Los otros dos no sé si eran cuñados de Alicia o hermanos, pero bueno, que eran familia, seguro. Pues estaban interesados en alquilar el restaurante, pero no llegaron a un acuerdo. Esto sí que me parece una gran casualidad, porque tampoco es que el lugar esté cerca y es llamativo que hubiese familiares interesados en este lugar y apareciese el cuerpo justo ahí. Se fueron descartando sospechosos con sus coartadas. Los tíos de Rocío no podían ser porque había pruebas de que no estaban ese día en la ciudad o porque estaban con más gente. Tony, el novio de Rocío, no tenía carnet de conducir, lo que también podía descartarlo como sospechoso, a pesar de que fue el que más investigaron y presionaron en su momento. Rocío había sido niñera en una casa de unos vecinos con una buena posición económica. Este vecino ofreció una recompensa de 10 millones de pesetas por alguna pista que llevase al asesino. También se le investigó como sospechoso, pero pudo demostrar que no estaba en España en ese momento. La investigación se atasca y 10 meses después de la muerte de Rocío se reduce a 3 personas las sospechosas del crimen: 2 hombres y una mujer. Los medios de comunicación empiezan a cerrar el círculo en torno a la mujer. Aquí no sé si es porque hay filtraciones de la Guardia Civil o no sé por qué. Empiezan a hacer titulares de que la principal sospechosa es una amiga íntima de la familia, que el asesinato había sido una venganza hacia Alicia. Todos tratan de averiguar más sobre esa misteriosa mujer y los medios viajan de un lado a otro para buscar más detalles. Dolores Vázquez es una amiga de la familia, aunque hacía varios años que se habían distanciado.
Ella trataba de hacer su vida diaria, estaba tranquila y a la espera de que encontraran al asesino de Rocío, a la cual le tenía mucho cariño. Desconocía de a quién se referían con esas noticias. Este desconocimiento y tranquilidad por su parte se transformaba para los ojos ajenos, que ya la estaban estudiando desde las sombras, en una descripción que no llegó a tardar en salir en los medios de comunicación y la perseguiría a partir de ese momento. La descripción de una mujer fría y calculadora. La Guardia Civil entrevista a todas las personas cercanas a la familia y entre ellas a Dolores. El día de la desaparición, Dolores había estado en su casa haciendo labores domésticas y arreglando el jardín. En casa estaba también su sobrina y el marido que habían venido de visita, y aprovecharon ese día para salir a cenar con unos amigos en Málaga. Dolores se había quedado al cuidado de la hija de ambos. La duchó, jugaron, cenaron y la acostó, aunque no sabe a qué hora, pero sí que fue algo tarde porque se quedaron jugando bastante rato. Además, también estaba al cuidado de su madre, que estaba enferma, y siempre estaba muy pendiente de ella. Mientras dormían la niña y su madre, ella se había quedado en el salón leyendo, cosa que le encantaba hacer. El registro telefónico determina que a las 10 menos cuarto de la noche hace una llamada y a las 10:35 hace otra. Esta coartada parece no ser suficiente porque un mes después de que empezaran a saltar las noticias de la mujer sospechosa, la Guardia Civil la detiene. Ella se da cuenta de la pesadilla que estaba a punto de vivir, pero lo único en lo que pensaba en ese momento era en su madre y que alguien la cuidara. Dolores Vázquez es una mujer de 49 años, nacida en Betanzos, Galicia. Es la menor de 3 hermanas y cuando era pequeña sus padres emigraron a Inglaterra. Tuvo una educación anglosajona y a los 18 años empezó a trabajar y a valerse por sí misma. Trabajaba en el sector del turismo y en uno de esos viajes de trabajo fue a parar a Costa del Sol. Se enamoró del lugar y decidió quedarse a vivir trabajando en un hotel de la zona, que fue creciendo y progresando al igual que Dolores. Era una mujer ambiciosa en su trabajo y siempre en constante aprendizaje. Le propusieron dirigir un hotel y así lo hizo, avanzando en su vida laboral, convirtiéndose en una mujer de éxito en el sector del turismo. La Guardia Civil, sin ningún tipo de hilo del que tirar, coge algunos indicios que han ido recopilando para acusar a Dolores. Os relato cuáles son. Una semana después de la desaparición de Rocío, la Guardia Civil se percata de que un coche con 2 hombres se para en la zona donde se había encontrado la zapatilla y el pañuelo. Uno de esos hombres se bajó para echar un vistazo por la zona. Analizaron la matrícula y el coche era propiedad de Dolores Vázquez. En un principio ella dijo que nunca le deja el coche a nadie, pero después sí que recordó que a la única persona que se lo dejó un día fue a un cuñado de Alicia cuando estaban con la búsqueda, que claro, dada la situación no se lo iba a negar. Pero la Guardia Civil se tomó este lapsus como una mentira que podían utilizar en su contra, llamando a esto contradicción en la declaración, aunque sea evidente que dista mucho de serlo. En enero del año 2000, tras 3 meses de la muerte de Rocío, la asistenta de Dolores declara ante la Guardia Civil que Dolores cogió una de las fotos con las que se empapelaron en la ciudad en busca de Rocío y con un cuchillo de cocina empezó a acuchillar la foto, diciendo: «Este es mi problema, este es mi problema». En un interrogatorio posterior a la detención, Dolores explica este momento. Ella estaba en casa y estaba llorando al ver la imagen de Rocío en el papel. Trataba de explicarle a la asistenta lo que ocurría y como la asistenta era ucraniana y no entendía muy bien el español, ella con la mano golpeaba la foto haciendo señas para decir que Rocío había sido asesinada, pero niega haber cogido un cuchillo para eso. Cabe destacar que esta asistenta cambió su versión cuando empezó a formarse todo el revuelo en torno a Dolores. Se desconocen los motivos que la llevaron a decir esto, pero hay algunas hipótesis que, como no he podido confirmar, no voy a revelar. Unos días antes de la detención, la Guardia Civil le dice a Alicia que Dolores Vázquez es la única sospechosa que tienen y que creen que ha sido ella la autora del crimen.
La Guardia Civil tiene intervenido el teléfono de Dolores y necesitan que diga algo que la incrimine. Así que Alicia llama a Dolores y le dice que sabe que ha sido ella la que ha matado a su hija. Dolores lo niega, pero evidentemente Alicia pierde los papeles y le recrimina todo lo sucedido. Pero de esta llamada no se consigue nada. Después citan a Dolores para interrogarla y ella piensa que es para darle explicaciones de por qué Alicia la está acusando, sin saber que lo que van a hacer es lo mismo, acusarla y empezar a presionarla para que confiese. Le dicen que tienen testigos, huellas y pruebas. No es cierto, pero imagino que trataban de intimidarla para que se sintiese acorralada. Le decían que la iban a condenar a 30 años y que nadie la va a creer. Ella repite una y otra vez que ni siquiera había visto ese día a Rocío. Hacía meses que no la veía. El día de la detención la metieron en un calabozo donde le apagaban y encendían la luz constantemente y trataban de que se sintiera incómoda o incluso con miedo al lugar. Tenía frío y así pasó la noche, acurrucada en un rincón viendo cómo la luz iba y venía, igual que los agentes que pasaban por allí, pero nadie le hablaba, y si lo hacían era para decirle cosas desagradables. Dolores estaba deseando declarar ante el juez, esperaba que alguien la escuchara y se dieran cuenta del error que estaban cometiendo. Cuando llegó ante él, con la firme creencia de que la dejarían en libertad, empezó a no entender las preguntas que le formulaban, y el gesto que no logrará olvidar del juez hizo que ese día perdiera la fe en la justicia. Dolores es enviada a la prisión de Alhaurín el Grande, en Málaga. Pasó mucho miedo y los funcionarios no la trataban bien. Empezó a tener pesadillas, sobre todo con el sonido de las puertas de la prisión. Se tapaba los oídos con papel higiénico y el tiempo se detuvo para ella. Le ponen a una presa de confianza como prevención al suicidio en la misma celda. Esta se había traído su televisión y evidentemente en los medios no dejaban de hablar de Dolores. Ella quería estar sola y se pasaba los días sentada en el pequeño apartado de la celda que era el servicio, con los tapones de papel. A través del abogado, el periódico Diario Sur le hace una entrevista enviándole las preguntas a las cuales responde sin problema y en 7 folios escritos por ella. Clama su inocencia y dice no entender cómo pueden estar acusándola sin tener ni una sola prueba contra ella. La Guardia Civil está estancada y buscan, como dicen ellos, la prueba definitiva, que es que ella confiese. A ver, es que no tienen nada, y lo único que puede hacer a Dolores culpable de este crimen es que ella misma confiese, porque no hay nada más. Su abogado fue un gran respaldo para ella y se convirtió en su protección mental. La apoyó y cuidó en todo el proceso. Cuando la iba a visitar cada semana y Dolores escuchaba su llamada a través de los altavoces de prisión, siempre la acompañaban los gritos de las otras reclusas llamándola asesina. Llegó un punto en que Dolores ya no sabía lo que era verdad y mentira. Llegó a creer las palabras que le decían diariamente los agentes, y así se lo preguntó a su abogado si podía haber sido ella la que mató a Rocío y que como mecanismo de defensa haber bloqueado ese momento y no poder recordarlo. Imaginaros cómo debes de estar y cómo te deben de tratar para poder llegar a esta situación mental. ¿Cómo pasas de saber que eres inocente a plantearte si has sido tú y no acordarte? Lo que Dolores tenía claro era que no quería que dejaran de investigar, que la investigaran a ella, que le hicieran todas las pruebas posibles, porque ella, ante todo, quería conocer la verdad y que se solucionara. Si dejaban de investigarla a ella o el crimen, se temía que al final pudiesen condenarla por algo que no había hecho. Pasaron los meses y se le negó hasta 7 veces su libertad provisional, que su abogado pedía por falta de pruebas, pero nada, no era posible. Entonces, ella solo deseaba que llegase el día del juicio porque sabía que era la única forma de poder salir de allí. En el juicio se aclararía todo y cuando el jurado viese que no había nada en contra de ella, por fin conseguiría la libertad. Aunque la Guardia Civil no paraba de repetirle, va a ser un jurado popular, de ahí no te salva ni Dios. Vamos a hacer un recordatorio de las pruebas que existen. Las rodaduras de coche, el ADN del cigarrillo Royal Crown,
las huellas dactilares de la bolsa de basura, las fibras de ropa que se encontraron en el cuerpo de Rocío. Vale, de las fibras, analizan las fibras y en un primer informe dice que podría pertenecer a un jersey encontrado en casa de Dolores. El fiscal habla a los medios diciendo que coinciden en composición, estructura y color con las prendas intervenidas. Proclama que es una prueba definitiva y los medios ya no hablan de otra cosa. Aquí un dato curioso para mí. Son solo unas fibras que se supone que es de una misma prenda. Si el fiscal dice prendas intervenidas, es que hay varias. Si hay varias que concuerdan, entonces no estamos hablando de una sola coincidencia. Hay más prendas que pueden ser. Si hay más prendas, hay más personas que pueden tener estas prendas, ¿no? O este tipo de prendas. Entonces, claro, después de esto se llega a un informe final que determina que todas las prendas de vestir fabricadas tienen un 90-95% de la misma composición. Es decir, que si hacen un análisis con mi ropa podría dar positivo, con la vuestra también. Así que esta prueba se quedó ¿en qué? En nada. Porque os diré que la fibra era poliéster y acrílico. Y que después, aún encima se pudo demostrar que no era ni del mismo color y que tampoco el chándal que llevaba Dolores ese día era poliéster ni acrílico. Pues seguramente, y esto es opinión mía, sería de algodón. Y es que aún encima, fijaros que es casualidad que justo la ropa fuese ese 5-10% de que no coincidiera. De convertirse en prueba definitiva de culpabilidad, pasa a ser casi prueba definitiva de inocencia. Pero a partir de que salió esto ya no se le dio más bombo porque no convenía. Teníamos la declaración de la asistenta y el olvido de Dolores de que le había dejado un día el coche a su cuñado. Llamaron a esto contradicción. Y hay una más que dicen que lo es, aunque a mí tampoco me lo parece, pero bueno, yo os lo cuento y decidís vosotros si lo es o no. Dolores dijo que no había salido de casa, pero la empleada del bar de enfrente de la casa de Dolores dijo que sobre las 11 de la noche del día del crimen vio a Dolores muy acalorada, comprando tabaco en el bar. Dolores niega esta declaración porque de su casa al bar hay menos de 10 pasos. Y si fue algo apurada era porque estaba cuidando de la niña y de su madre, no podía dejarlas solas ni quería. Añadió que eran sobre las 9:30 o 10 de la noche, no más tarde, y que si no lo dijo era porque estaba justo delante de la casa e iba todos los días a comprar tabaco ahí. Ahora veamos lo que demuestra que Dolores es inocente. Nadie la vio en el lugar de los hechos. Los neumáticos del coche de Dolores no corresponden con los encontrados en el lugar del crimen. Las fibras de tejido que habían encontrado en el cuerpo de Rocío tampoco corresponden con las prendas que llevaba Dolores ese día. Las huellas de las bolsas de basura no son de Dolores. El ADN de las colillas de Royal Crown tampoco, y no es ni la marca que fuma Dolores, que es Nobel. Y Dolores tenía una coartada. Había estado cuidando de la hija de una sobrina suya y a su madre. Las llamadas registradas desde la casa de Dolores están muy cercanas a la hora estimada de la muerte de Rocío. Entonces, ¿por qué le niegan la libertad provisional? Es más, ¿por qué la acusan? Eso tendremos que hablarlo en el próximo episodio, porque es demasiado largo e indignante. Si me pongo ahora mismo a hablar sobre eso, llegaríamos a las 2 horas de episodio. Solo os digo ahora que Alicia saca a la luz que Dolores y ella habían sido pareja en el pasado. Y esto fue una bomba en forma de caramelo para los medios de comunicación y también el lastre para el futuro de Dolores Vázquez. Hasta aquí el episodio de Dolores Vázquez, el caso de Rocío Barinkoff, parte 1. Espero que os haya gustado, aunque a mí como siempre me produce una sensación agridulce. Siento que se necesita dar voz a este tipo de casos para que no sean olvidados, que se sepa lo que se hizo mal y no vuelva a ocurrir, y al mismo tiempo me duele hacerlos porque, soy bastante empática y que estas cosas lleguen a suceder
me parece increíble y trato de ponerme en esa piel y aunque evidentemente no voy a sentir lo mismo, pues no sé, me entristece, me enfada, me frustra y bueno, supongo que poder dar mi opinión aquí ayuda y que si alguien escucha el podcast y puede ayudar a estas personas, eso ya sería lo más grande. Pero bueno, que si os ha gustado, darle a me gusta y dejarme algún comentario si usáis Spotify o iVoox, que siempre los leo, me hace ilusión, y los respondo. Que si conoces un caso injusto, puedes ponerte en contacto conmigo a través de mensajes privados en las redes sociales de Twitter o Instagram o mandándome un email a crimenenserie@gmail.com. No olvidéis compartirlo con vuestros amigos y familiares y así me ayudáis a crecer. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.